Bueno, perfecto, muy bien. Buenos días para todos. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Buenos días. Buenos Buenos días, días. profe, sí, señor. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Buenos ¿Juiciosos? días, profe. Sí, señor. Claro, profe. Sí, bueno, muy Sí, bien. señor. Ustedes dirán, pero vemos como raro a la profe Adriana, ¿sí o no? No sé si ustedes saben, de casualidad, lo que sucede es que la profe hoy tuvo un viaje inesperado, entonces me pidió el favor de que empezara la clase con ustedes. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Barragán. eh, yo soy, digamos así, el docente o tutor de la profe, ¿cierto? Siempre por lo general ella me hace invitaciones para dictarle ciertos temas en los que de pronto soy fuerte y que les puedo ayudar, ¿listo? Entonces me presento, mucho gusto, nos vamos a ver dentro de los próximos 20 días en la jornada de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Por qué les pedí esa transferencia de Zoom a Google Meet? Lo que sucede es que nos ha pasado esta semana que como todavía no se han sacado solicitado esos permisos, entonces la clase se está cortando cada 40 minutos. Entonces, pues obviamente es un poquito cansón. Entonces es mejor por hoy y por mañana. Entonces, para que nos conectemos por este link, por favor. ¿Listo? Entonces, muy bien. Bienvenidos. Bueno, cuéntenme un poco de ustedes, de qué técnicos son, qué están estudiando, no sé, al azar, Lisette y Camila que prendieron la cámara muy juiciosas. Cuénteme, Camila, su merced, ¿qué hace? Bueno, buenos días, profe. Mi nombre es María Camila Forero. Bueno, soy de técnico auxiliar de recursos humanos. Ujú. Tengo 19 años. eh, y ya, creo que eso es todo. Muy bien. Lisette, cuéntanos de ti. Hola, buenos días. Mi nombre es Lizeth Chacón, soy estudiante de auxiliar administrativo. Tengo 30 años, trabajo en un almacén de cadena, felizmente casada, con una maleta llena de sueños por cumplir, de proyectos por finalizar y pues de la ayuda obviamente, necesitamos unos mentores que nos ayuden pues a encaminar, a enderezar como las ramas del arbolito para llegar a cumplir estos objetivos. Bueno, muy bien. Bienvenida, Lisette, muchas gracias. Muchas Erika gracias. Aguilera, cuéntanos de ti. Buenos días, profe. Mi nombre es Erika Aguilera, soy de Recursos Humanos, tengo 23 años, tengo un bebé de 3 añitos, que es como mi mayor motivación para salir adelante y hacer las cosas bien. Bueno, muy bien, bienvenida, Erika. Ángela Acero, cuéntanos de ti. Creo que tu internet está un poquito lento, Ángela. Buenos días, Ahora sí. mi nombre Sí, es hola, Ángela Ángela, Cero, cuéntanos. estudio auxiliar administrativo. Soy, sí, Ok. Sí, señora. buenos días, mi nombre es Bueno, Ángela muy Cero, bien. O estudio, sea, tenemos personas que estudian auxiliar administrativo, ok. Auxiliar administrativo, recursos humanos, ¿cierto? ¿Y qué otros técnicos hay? Aquí, profe, hola, buenos Me días. cuenten un poco, por favor. auxiliar Auxiliar contable. contable. Auxiliar contable, Sí, ok, listo, muy bien. Listo, muchas gracias. Sí, realmente esta materia la veo como una materia totalmente transversal. Entonces, bueno, les cuento, mañana ya la profe hará su presentación oficial. Dime, Laura, Profe, hola, buenos días. También estamos los de seguridad ocupacional. ¿cómo estás? Seguridad ocupacional, listo, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una materia, entonces, de origen totalmente transversal, porque realmente, pues, eso nos da como la orientación hacia dónde debemos dictar la materia. Entonces, pues, me presento nuevamente, Jonathan Andrés Barragán, soy docente más o menos hace como 7, 8 años, también fue instructor SENA alguna vez, por eso conozco muy bien el tema de las competencias y demás en el tema de los técnicos. En este momento, pues me dedico un poco al tema de la docencia universitaria.
Académicamente, yo soy economista, tengo un énfasis en comercio internacional, tengo una especialización en gestión empresarial, realicé un diplomado en gerencia de proyectos con un enfoque PMI, Project Manager, y soy magíster en negocios internacionales. Digamos que ese es un poco el recorrido académico que llevo hasta el momento. Esta materia realmente representa un reto porque vamos a mirar pues el tema de las tecnologías de comunicación e información, todo lo que se conoce como el concepto de TIC, ¿cierto? Pero mirarlo en diferentes enfoques, de acuerdo a sus carreras y demás. También tendremos que empezar a hablar un poco del tema de globalización, ¿listo? Entonces, bienvenidos. El tema de las notas, por supuesto, trabajos, exposiciones, quizzes, evaluaciones, se va a manejar pues toda la dinámica normal de las clases y todos los trabajos se van a enviar a un correo, el cual ya ahorita les escribo aquí por el chat de la reunión. Ahí es donde ustedes van a tener que enviar los trabajos, ¿listo? Entonces, bienvenidos. Entonces, para el día de hoy les pido un favor, para el tema de la asistencia, por favor escriben sus nombres ahí en el chat de la reunión, por favor. Mientras que voy preparando, y si quieren podemos apagar cámaras, no hay problema. Jonathan, yo te voy a enviar 3 nombres porque estamos 3 aquí. Dale, no hay Conectados. problema. Bueno, me confirman si en este momento están viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, muy bien. El día de hoy empezamos con un tema que nos compite para esta materia, que es el tema de la globalización. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, dentro de la presentación ya nos hablan de un término de lo que significa la globalización, ¿cierto? Nos dicen, denomina globalización al proceso político, económico, social y ecológico a nivel mundial. Este término globalización, varios teóricos lo han escrito como la conexión de todos los mundos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, ahí tenemos cada uno de los continentes, ¿cierto? ¿Cuántos continentes son? ¿Quién me confirma? ¿Son 5? Continentes, 5 continentes, 5 muy continentes. bien. ¿Cuántos países? Uy, no. 195. 195, Lisette, ¿según quién? ¿A dónde buscaste, dónde encontraste esa información? Creo que son 165. 165, ¿crees, Laura? ¿Quién me da otro número? 193, 193, muy bien. ¿Según quién, Karen? según Wikipedia. Según Wikipedia, ok, bueno, ahí empezamos mal, ¿no, Karen? Porque, miren, tecnologías de información Según y comunicación. la ONU, Porque Wikipedia no es una fuente confiable. según Porque si tú... la ONU son 193 países.
Muy bien, Jensmy, ¿cierto? O sea, ya aprendimos algo hoy, que en el mundo existen 5 continentes y 193 países según la Organización de las Naciones Unidas. Pilas siempre con las fuentes, ¿no? De donde sacan información. Sabemos que no todas las fuentes son confiables y una de ellas es Wikipedia. Está muy mal visto que uno coloque como una fuente académica a Wikipedia, porque sabemos que si tú tienes cuenta, estás registrado en Wikipedia, tú puedes cambiar, colocar, poner, quitar información de cada uno de esos perfiles. Por eso no es una fuente académica aceptable. ¿Listo? La ONU, ese sí me gusta mucho más, 193 países, porque le preguntaba a la persona que me dijo que 195, 165, porque realmente hay diferentes cuentas, ¿cierto? A nivel mundial. Hay unos que toman países muy pequeños como países soberanos, otros no, otras cuentas lo toman como países o naciones, otras no la toman, entonces digamos que por eso la diferenciación de número, pero pues es un número que debemos tener en la cabeza, ¿no? 193 países divididos en los 5 continentes y a la vez cada uno de los continentes enfrenta un proceso totalmente diferente dentro del desarrollo y el crecimiento a nivel económico, social, económico, político y demás. ¿Cierto? Cada país es un mundo totalmente diferente. Si, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia comparamos en estos aspectos la parte de la costa, ciudad como Barranquilla, una ciudad como Cali, como Bogotá, creo que vamos a encontrar un cuadro comparativo en todos los aspectos totalmente diferente. Lo que nos une de pronto es una nacionalidad, el idioma, algunos indicadores macroeconómicos, pero el resto culturalmente y socialmente somos diferentes. Entonces imagínense en el mundo. Digamos que con esto es que entra, ¿no? Debemos estar ubicados realmente hacia dónde le vamos a apuntar en nuestra materia. Entonces, globalización, un concepto y un proceso totalmente de apertura, apertura en cada uno de estos aspectos. Cuando nosotros miramos y leemos acerca de la globalización, varios autores inciden que el inicio fue en el tema de la colonización, cuando el viejo mundo descubrió al nuevo mundo. Otros autores dicen que no, que la globalización realmente empieza con el tema del Internet. Entonces, digamos que ahí es donde ustedes van a encontrar diferentes procesos y demás. Después nos dicen que tiene lugar a nivel planetario, es decir, tenemos para esta materia que mirar mucho más allá y el enfoque va a ser a nivel de los 5 continentes. Entonces, vamos a estar hablando de este tema de información y comunicación y cómo se está moviendo. O sea, nos vamos a aterrizar en la realidad. Y obviamente uno de los objetivos de la globalización es generar una interrelación económica entre los lugares, lo cual genera pues muchas, a veces mayores oportunidades o algunas desventajas, ¿cierto? Entonces acá encontramos qué es globalización y nos hablan de una definición típica de la globalización, ¿cierto? Aquí Stiglitz, Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en el año 2001, en su libro El malestar en la globalización, la describe como la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos y de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las fronteras. ¿Por qué miramos esta? Porque en la manera personal y como lector de Stiglitz, de todas sus teorías económicas y demás, me parece que es una definición que realmente vale la pena. ¿Con qué me quedo? Con esa última parte, desmantelamiento, es decir, ahí está hablando de apertura, ¿cierto? En contra de barreras artificiales, flujo de bienes y servicios en el tema comercial, en el tema financiero, cuando estamos hablando en temas de capitales, ¿cierto? Los conocimientos que van y vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema, imagínense que hubiera pasado el tema de este tema de conocimiento en cada una de las ciencias en el desarrollo del mismo y personas a través de las fronteras, por supuesto el fenómeno de migración, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces para que por favor anoten esta definición dentro de sus apuntes, por favor.
Bueno, muy bien. Entonces, orígenes de la globalización. Entonces, digamos, la idea de lo que les voy a mostrar, ¿cierto? Es eso de lo que hablan ciertos autores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos la distinción de lo que nos cuentan. Entonces, para algunos, la primera globalización se da entre 1850 y 1914, como nos dicen ahí, ¿cierto? Entonces, políticas de apertura en distintos países, el tema de tecnologías y el tema de costos de transportes, mientras que para otros se genera a partir de 1950, donde hay una apertura de fronteras, ¿cierto? Una nueva economía global, y ahí es cuando se comienza a manejar ese paradigma de Internet que años más tarde pues se hace realidad. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces partamos de este hecho. ¿Qué ha pasado con este tema? El tema de la tecnología, por supuesto. Ha existido un gran enfoque totalmente tecnológico en los últimos años, a lo que los países se están yendo, ¿cierto? Digamos que el país que ahorita es tendencia en tecnología, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que ha tomado como esa tendencia tecnológica en los últimos años? China, China, muy bien. ¿Por qué, Juan Felipe? pues más que todo supongo que está entrando a competir, ¿no? Contra la economía de Estados Unidos y pues más que todo lo veía pues por noticias, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con China? Sí, tienes toda la Es un país razón. muy organizado. Muy organizado, muy bien. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a conocer varios contextos, que eso es lo que yo quiero. Hablemos un poco de China, ¿cierto? ¿Qué es China para ustedes? Un país asiático, ¿no? ¿Grande o pequeño? ¿Qué saben ustedes de China? Grande. Que es muy Grandísimo, grande, ¿no? profe. ¿Cuántos habitantes? Profe, creo que tiene la mayor población del planeta, creo, El no sé. planeta, Juan Felipe, 1.400 millones de habitantes aproximadamente. Después le sigue India con 1.375 millones de habitantes, pero nos dicen tasas que China va a llegar, India va a superar a China en temas de población por el crecimiento de la natalidad que se está dando, ¿cierto? ¿Qué pasa con China? Y vamos a hablar de China un poco. Partamos del hecho de que China, Japón, las Coreas, ¿cierto? Y todo este tema son culturas totalmente diferentes, así físicamente se parezcan. ¿Y por qué quiero ir más allá? Porque hay personas que les pasa, ¿no? Que confunden cada uno de estos países y pues no, eso no se debe hacer. China, ¿qué pasa con China? China es un país que entendió los conceptos de la globalización. ¿Qué pasó con China? China cuando empezó era un país muy pobre, ¿cierto? Mucha población muriéndose de hambre. Tal vez eso nos da respuesta de por qué en China se tomaron y se adoptaron políticas gastronómicas, ¿no? Donde las personas, pues para no morirse de hambre, empezaban a comer animales,
plantas que no se comen en el occidente, ¿cierto? Entonces, digamos que comienza a darse como ese tema cultural, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El desarrollo de China se da en 3 fases, y quiero que por favor lo entendamos, mirando el modelo regional de China. Cuando China es de partido político comunista, ¿cierto? El partido político, pero su economía es netamente capitalista. ¿Cómo es esto? Es así. ¿Qué pasa? Que yo podría decir que China es igual de capitalista a los Estados Unidos. Les voy a decir el porqué. Cuando ellos empiezan a adoptar medidas que lo toman todos los países asiáticos, ¿no? Recordemos que cuando estamos hablando de Asia, Asia se divide en 7 subregiones. ¿Cuáles son esas subregiones? Tenemos la parte de Rusia, la parte de arriba, eso hace parte de Asia. Los rusos son asiáticos. Está esta parte del centro de Asia, donde están los países que les nombro, Corea del Norte, del Sur, Japón, China, ¿cierto? Que hacen parte como del centro. Está lo que se conoce como el sudeste asiático, que son esos países que quedan bajando, ¿cierto? Entonces tenemos ahí países como Tailandia, ¿cierto? En esa parte tenemos lo que se conoce como el sudeste asiático, que es ese, y tenemos ese grupo económico que se conoce como ASEAN, que es ese mismo. Tenemos a este lado, tenemos lo que es India, es decir, cuando nosotros hablamos de India, estamos hablando de Asia también, y cuando nosotros miramos hacia el Medio Oriente, estamos hablando también de Asia, ¿cierto? Entonces, para tener como ese contexto de realmente qué tan grande es el continente asiático. Entonces, devolvámonos para China. Asia toma un gran poderío. Si nosotros no nos damos cuenta, el tema de la producción en este momento a nivel mundial lo está manejando Asia en todo el concepto. Productos, todo el tema del sudeste asiático, ¿cierto? Y el centro asiático. Servicios, India, ¿cierto? Y el tema financiero, el Medio Oriente, el tema petrolero, el Medio Oriente. Entonces, para que nos vayamos mirando realmente cuál es la importancia en este concepto de globalización. Entonces, devolvámonos para China. China, 3 fases. La primera fase fue, no nos podemos morir de hambre, teorías económicas, el desarrollo económico está en el tema de producción de un país, aumento del Producto Interno Bruto, tenemos algo, una ventaja nacional, ¿cierto? ¿Cuál es? La mano de obra. Entonces, hay que comenzar a producir. Ahí es cuando se comienza la primera fase del desarrollo de China, que es producir a gran escala y a menores costos. Entonces, ahí es cuando en esos años que era muy conocido la palabra Made in China, ¿no? Ellos inundaron el concepto a nivel mundial de productos de manufactura, económicos, de baja calidad o no, eso ya lo determinaba el cliente, pero realmente muy económico, ¿cierto? Y así fue. Obviamente, una política de estas viene acompañada de una intervención gubernamental. Entonces, ¿cuál fue la intervención gubernamental? Vamos a aprovechar que China tiene puertos y vamos a desarrollar el tema portuario, comercio internacional. Es decir, vamos a mejorar ese comercio internacional, pues para sacar toda esa mercancía. En eso duraron 30, 40 años desarrollando esa política, ¿no? ¿Qué pasó? Colombia, ¿cuántas zonas portuarias tiene? ¿Cuántos puertos? Más o menos tiene 10 zonas portuarias, ¿no? 8 en el Atlántico, 2 en el Pacífico. Si nosotros comparamos con el desarrollo en China, China tiene más de 300 puertos a nivel mundial. Puertos, 300. Y de la lista de los 20 puertos más competitivos, 15 son chinos. Entonces, para que miremos realmente qué significa China. Y ya les explico el porqué. Después de eso, viene el tema de la segunda fase de China, que es el tema de, es una política monetaria que adopta China con el tipo de cambio, ¿cierto?
¿Cuál es el tipo del cambio? Los tipos de cambio son esos conceptos de que utilizan los países en su economía macroeconómica para decir cuánto va a valer una moneda, mi moneda local, frente a una divisa. ¿Qué pasa ahí? Existen dos tipos de cambio, lo que se llama tipo de cambio fijo y lo que se llama tipo de cambio flexible. Cuando nosotros estamos hablando de un tipo de cambio flexible, es como el de nosotros, como Colombia, con una tasa representativa del mercado, se lo dejamos toda la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el petróleo, ¿cierto? Y disminuye, eso afecta a mi TRM frente a la moneda más fuerte que sería el dólar. O sea, se lo dejamos todo al libre mercado. Mientras que un tipo de cambio fijo, si se adopta la moneda de darle valor real a cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, ejemplos de tipos de cambio fijos en el mundo. Vámonos no tan lejos, vámonos para Panamá, con el tema de los balboa, la moneda panameña. Un balboa equivale a un mismo dólar, vale lo mismo. Eso es un tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo en China, ¿cómo se llama la moneda de China? ¿Quién me lo dice? ¿El yen? ¿Quién dijo el yen? ¿Cuál? El yen, creo. No, el yen es japonés. Ah, qué pena. Es que se parecen. Por eso tenemos que aprender la diversidad. No, yen no. O sea, Juan Felipe se va para China y se lleva yen, la embarra. Los yuan o renminbi, ¿cierto? Esta moneda es un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque el gobierno chino dice, listo, para poder competir en el mercado internacional tenemos que bajarle a nuestra moneda local para que valga menos que los dólares, ¿cierto? Es decir, devalúan su moneda a propósito, con el fin de que mientras Estados Unidos vende una escoba a $3, ellos venden una escoba a menos de $1. ¿Sí queda claro para todos ese concepto? Si tienen Sí, preguntas, señor. por favor, levantan la mano, ¿listo? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Y qué continúa? Esa es la segunda fase. La tercera fase consiste en el tema tecnológico, ¿cierto? En el tema tecnológico. Cuando nosotros hablamos de tecnología en China, estaremos hablando del desarrollo tecnológico en los últimos años. Si nosotros miramos en nuestras casas, nosotros tenemos más tecnología coreana de la parte del sur que de mismo China, ¿cierto? Marcas como LG, Hyundai, Kia, Samsung son de origen de Corea del Sur. ¿Qué pasa? Que este avance tecnológico se da, y eso estaba pensado hace 50 años en el gobierno chino, para que cuando arrasaran con el tema de producción, cuando ya existiera desarrollo y crecimiento económico en el país, ya pudieran pasar al tema tecnológico porque ya iba a haber incrementos en el tema de educación, en incrementos del comercio internacional y demás. ¿Listo? ¿Qué tan clave es ese concepto de desarrollo y crecimiento económico? Desarrollo y crecimiento económico, chicos, ¿cuál es la diferencia? Desarrollo económico habla acerca de... Permítame un momento, por favor. Desarrollo económico habla del desarrollo social en los países, ¿cierto? El desarrollo social dentro de los países. Es decir, mide la calidad de vida de las personas. ¿Cómo se mide? Si nosotros miramos un indicador que nos mide, es el índice de desarrollo humano, conocido como IDH, que es el que mide el crecimiento económico. Entonces, para que lo anoten, por favor. Mientras que el crecimiento económico sí lo determina el Producto Interno Bruto de los países. El Producto Interno Bruto. ¿Cuál es ese Producto Interno Bruto? Lo que genera de producción a nivel anual, semestral, bueno, por periodos de tiempo, el país. Es decir, cuánto vende al exterior, cuánto produce dentro del mismo país. Entonces, es como la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico. ¿Qué pasa? Pues que China alcanza los dos, ¿cierto? Nosotros, yo creo que hace muchos años se manejaba el discurso, China el crecimiento económico pues está incrementando, venden un montón a todo el mundo,
pero en desarrollo económico, pues realmente no, los chinos son pobres, viven muy mal, viven en hacinamiento y demás. ¿Qué pasa? Que esto ya cambió ese concepto y creo que lo vimos cuando hubo el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Grandes ciudades, desarrollos urbanísticos. Nosotros vemos ahorita cuando tú viajas por el mundo, te encuentras personas chinas estudiando en los principales centros universitarios de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. El poder adquisitivo de los chinos es gigantesco. Es más, a nivel mundial, los países que son turísticos realmente quieren que vayan los chinos y los estadounidenses, ¿cierto? Porque son los que gastan mucho más dinero cuando hacen este tema turístico. ¿Qué más podemos hablar ahí? Entre ese concepto tecnológico, y les voy a dar solamente un ejemplo de ese concepto y desarrollo tecnológico. La empresa Huawei, ¿cierto? Huawei, ¿hace cuánto empieza a sonar en nuestras cabezas? Hace como que 4 o 5 años, más o menos en promedio, se vuelve muy fuerte a nivel mundial. Una empresa de celulares, tecnología reciente, a muy bajos costos, diseños innovadores, de buena calidad, porque ya ahorita se está hablando de calidad en los productos chinos y comienza a haber ese desarrollo ahí. Entonces, para que nos demos cuenta de lo que está pasando con China. Entonces, quiero que me permitan un momento, por favor. No sé qué preguntas tengan. No, profe, por el momento todo entendido. Muy bien. Listo. Entonces, permítame un momento, por favor. Permítanme, listo. Entonces, quiero que por favor, esto que les estoy contando, permítanme por favor, lo vamos a complementar con este video. Entonces, quiero que le presten mucha atención, por favor. China se convertiría en la mayor potencia del mundo a más tardar en el año 2030, superando definitivamente a los Estados Unidos. Pero ¿cómo pasó de ser la cuna de la revolución comunista en Asia a liderar el nuevo orden capitalista mundial? Esta serie se llama Historia para Pensar y así comienza. En 1992, el historiador japonés Frankie Fukuyama presentaba su famosa y polémica tesis, El final de la historia y el último hombre. Según esta, la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética planteaba un escenario geopolítico donde quedaba en pie una sola potencia que marcaría el camino de la economía mundial, los Estados Unidos de América. En la actualidad, esta tesis es muy refutada, ya que desde la década de los 90, la polarización que suponía el historiador comenzó a tener fracturas y surgieron nuevos centros de poder que no estaban o no necesitaban el liderazgo norteamericano. Podríamos nombrar como ejemplo la Organización de Cooperación Internacional que desarrollarían países con economías, sociedades, políticas y estrategias de crecimiento comunes, como podrían ser los casos de la Unión Europea, los Tigres Asiáticos o el Mercosur. Va a ser en este escenario de fracturas del modelo neoliberal que China comenzará a tener su apertura al mundo, primero consolidándose internamente y luego con una acelerada expansión de su área de influencia. Parte 1. De la China imperial a la revolución de Mao. Desde el año 1911, el ejército nacionalista chino tomó el gobierno y estableció el fin del último gran imperio. Desde entonces, la historia de China estaría dividida por la disputa de dos partidos políticos con una gran presencia y tradición internacional, el Partido Nacionalista y el Partido Comunista.
Desde entonces y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la historia de China alternó entre guerras civiles y treguas temporales para defenderse de los intentos de ocupación japonesa. Sin embargo, a partir de 1945, el escenario de Guerra Fría cambió la situación. Desde entonces, los Estados Unidos apoyarían a los sectores nacionalistas, mientras que los soviéticos brindarían su apoyo a los comunistas. Aquí, Mao Zedong, un líder comunista de origen campesino y con fuerte ascendencia en los sectores populares, organizó la famosa Gran Marcha, en la cual la guerra de guerrillas y la movilización de multitudinarias masas poblacionales fueron las claves para la entrada victoriosa a Pekín en 1945. A partir de este momento, el comunismo tomó el gobierno y los sectores nacionalistas huyeron a la isla de Formosa, hoy conocida como Taiwán. Mao gobernará China tomando como modelo a la Unión Soviética. Establecería un sistema de partido único, sancionaría reformas agrarias donde las tierras estarían bajo el control del Estado y se repartirían de forma equitativa entre las familias campesinas. Además, comenzaría el desarrollo industrial mediante los planes quinquenales. Esto sería conocido como el Gran Salto, donde se buscaba que China pasara de ser una sociedad arcaica a una moderna en un plazo acelerado de 10 años. En 1966 comienza la Revolución Cultural, un proceso destinado a modernizar las estructuras propias del Partido Comunista Chino, teniendo como figura central a Mao. El culto a la figura de Mao estuvo acompañado de una serie de reformas dentro del propio Partido Comunista, las cuales no tardaron en generar una oleada de protestas dentro de la población china. Es en este contexto que la esposa de Mao y un grupo de seguidores muy cercanos a ella comenzaron a tramar el control del poder y fueron conocidos como el Grupo de los Cuatro. La purga a los principales dirigentes opositores dentro del partido estuvo acompañado por la fuerte persecución a las protestas y una gran oleada de represiones que culminaron con el envío de jóvenes a trabajo forzado dentro de los campos chinos. Sin embargo, en 1977 muere Mao y con esto se produce el declive de la Revolución Cultural. El Grupo de los Cuatro fue arrestado y China comenzaría una nueva etapa de su historia. Parte 2. La derrota del modelo comunista y el renacer chino. China observó relativamente de cerca la agonía y desintegración de la Unión Soviética, aprendiendo mucho de la derrota de su principal aliado. La planificación de cambios económicos y la flexibilidad respecto a los capitales que se emplearían para el desarrollo de sus mercados comenzaron a ser herramientas utilizadas por Deng Xiaoping, el líder del partido después de la muerte de Mao. Cuando Xiaoping asciende al gobierno en 1978, inicia la reforma del sistema económico y comienza una paulatina apertura de los mercados, inspirados en el descongelamiento soviético, pero sin ser tan radical, evitando seguir los erróneos pasos del comunismo de Kremlin. El programa iniciado en los 80 respondía a una fase enunciada por el propio gobierno como no importa el color del gato, sino que case ratones. En este contexto se crearon las zonas francas industriales, caracterizadas por estar dotadas de incentivos especiales para atraer a inversores extranjeros. Allí llegaron materiales importados que son transformados para luego ser exportados. Las zonas francas industriales de China empezaron como 4 zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen en 1980, y más tarde se expandieron a 15 ciudades costeras. A partir de 1991 había comenzado la segunda fase del crecimiento de las zonas industriales. Se construyó el despegue y el gran auge de dichas zonas, que además contribuyó a la entrada de inversores extranjeros. Se destaca en esta etapa el crecimiento de Shanghái. El crecimiento económico se basó en el incremento de las inversiones clave para la producción, principalmente en mano de obra y capital, y no en un aumento del índice productivo derivado del progreso técnico. Finalmente, la tercera y última etapa comenzó a partir del 2000, cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio. A partir de entonces se establecieron una serie de zonas francas industriales que tenían como objetivo aumentar las exportaciones. La producción industrial china se destina tanto al mercado interno como a la exportación. Por lo tanto, sus principales socios comerciales pasaron a ser los Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Alemania, entre otros. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado de grandes consecuencias negativas, ya que no podemos omitir que uno de los grandes factores para este crecimiento vertiginoso, y que fue la variable de explotación más empleada, era la enorme población que servía como mano de obra barata. De esta forma se producía una doble articulación y uno de los grandes ejes de discordia. Para poder crecer tan rápido se tuvieron que presionar a los sectores populares de la sociedad para trabajar a un ritmo que permitía fabricar y exportar en cantidades incomparables.
por lo cual las condiciones de trabajo, las necesidades de higiene y salud, junto con los salarios mínimos para poder abaratar costos, culminaron en una presión asfixiante sobre la masa trabajadora. En este escenario va a ser que durante la década de los 2000 se va a configurar una alianza internacional entre países de crecimiento acelerado, geografías continentales, poblaciones en conjunto de miles de millones y con un fuerte interés en entrar dentro del grupo de toma de decisiones a nivel mundial, el BRIC. Compuestos por Brasil, Rusia, India y por supuesto China, el objetivo principal era claro: poder imponerse en la mesa chica de tomas de decisiones que componían los Estados Unidos, Japón y un puñado de países europeos. De esta forma, se buscaba lograr un desequilibrio dentro de la balanza de poder. No solamente eran países industrializados con ganas de seguir creciendo económicamente, sino que también tenían poblaciones de miles de millones de habitantes, los que significaban miles de millones de personas que podían comprar productos de sus propios mercados. También ejércitos poderosos en cantidad de soldados, la cooperación en investigación, el desarrollo científico y una incalculable cantidad de materias primas. La pregunta surge inevitablemente: ¿qué pasaría cuando este crecimiento de China de esos años se traslade a una expansión de su área de influencia a zonas estratégicas del mundo? ¿Qué es lo que harían los Estados Unidos cuando vea su lugar de privilegio amenazado? Todo eso es lo que vamos a charlar en la tercera parte. Parte 3. La superpotencia china y la guerra comercial. Durante la década de los 2000, las presidencias de Bush y de Obama atravesarán por distintos conflictos, ya sea exteriores como internos. Va a ser en este contexto donde China aprovechará para presentarse frente al mundo como el gran candidato a quedarse con el trono norteamericano. El riesgo de todo crecimiento acelerado es su rápido colapso. Y para mediados del 2000, China ya era consciente de esto, y comenzó a desarrollar una estrategia milenaria de la cultura china: la reactivación de la ruta de la seda. Este proyecto estaría acompañado de una arriesgada estrategia. China realizaría préstamos económicos a los países que financieramente no eran viables para afrontar dichas deudas, como eran los casos de Yemen o Venezuela, por lo cual tendrían una directa dependencia de las decisiones que tomaran desde Beijing. La crisis económica a nivel mundial que atravesó el año 2008 sería el primer gran cimbronazo para los Estados Unidos. La inestabilidad económica, la recesión interna, el aumento del desempleo y de los índices de pobreza, junto con la pérdida de millones de negocios inmobiliarios por especulación, obligaron nuevamente a desviar la atención de los políticos de Estado. China resistió mejor la crisis, ya que sus negocios no estaban dependientes de las especulaciones financieras del Capitán América. Más incluso, en años siguientes, el Estado asiático compraría la deuda, en su mayoría norteamericana, a los bancos privados, y China pasaría a ser actualmente el principal acreedor de la deuda norteamericana. África era el objetivo de China para la década del 2010. Países como Nigeria o Sudáfrica son los que más PBI aumentaron en los últimos años, un crecimiento rápido de su economía y con una altísima tasa de natalidad, lo que permite especular que para el año 2050 serán de los países más poblados del mundo. Sin embargo, si vemos los números de la redistribución de riqueza, los mayores negocios pertenecen a un grupo pequeño de la población. China es consciente de esto, por lo cual comenzó a desarrollar zonas de influencia en estos países para garantizar mercados a los cuales proveer de productos chinos. América Latina sería otro punto importante. La inversión en desarrollo tecnológico, científico e industrial en la región se vio fuertemente en los países como la nombrada Venezuela, pero también en Ecuador, Brasil, México o Argentina. Con la llegada al poder de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2016, las relaciones distantes que mantenían los norteamericanos con China comenzaron a ser más hostiles. Esto puede verse claramente en las medidas de relaciones exteriores tomadas por Trump en los primeros años, desde el proteccionismo para buscar fortalecer la industria local, recuperar la influencia de aliados estratégicos, hasta fortalecer el control sobre los países latinoamericanos. El principal objetivo era conservar el lugar de privilegio en la economía mundial y reducir mayormente la amenaza china. De esta forma comenzaría la famosa guerra comercial. El 22 de marzo del año 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando bajo el artículo 301 de la ley del Congreso sancionada en el año 1974, donde solicitaba al representante comercial de los Estados Unidos que aplique aranceles en un valor de $5.000 millones a los productos provenientes de China. Desde Washington establecieron que esto era una respuesta frente a las prácticas comerciales desleales que China venía manteniendo con los Estados Unidos desde hace muchísimos años, incluyendo el robo de propiedad intelectual.
Como respuesta, el gobierno chino, bajo su Ministerio de Comercio, impuso aranceles para 128 productos norteamericanos, incluyendo chatarra de aviones, de aluminio, automóviles, productos derivados del cerdo y la soja, la cual representaba un arancel del 25%, así como también a frutas, frutos secos y tuberías de acero. La escalada continuó durante varios meses, en donde China y los Estados Unidos presionaban sus economías para tratar de proteger la industria local. Los meses siguientes, las disputas económicas entre los dos grandes colosos del comercio internacional continuarían sin ninguna tregua. Trump marcaría su posicionamiento constantemente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por su parte, China aceleraría aún más su influencia sobre África, los países limítrofes en Asia y América Latina. Pero ¿qué conclusiones podríamos sacar de esta lucha entre estos dos gigantes de la economía actual? Por un lado, podríamos observar que el crecimiento de China responde a una planificación de más de 50 años, donde se habían puesto como objetivos claros establecerse como los grandes hacedores del nuevo orden mundial capitalista. Por su parte, los Estados Unidos enfrentaron distintos conflictos después de la disolución de la Unión Soviética, lo que haría suponer que la premisa del historiador japonés Francis Fukuyama de que la historia había acabado y que desde entonces todo estaría bajo las órbitas exclusivas de los Estados Unidos en un mundo unipolar, estuvieron bastante lejos de ser realidad. Desde América Latina podemos observar esta lucha entre China y Estados Unidos como pertenecientes a nuestra realidad, ya que ambos gobiernos apoyan a distintos partidos políticos en todos los países de la región. No solo eso, sino que también el desarrollo industrial de forma acelerada que sufrió China generó un enorme impacto dentro del medio ambiente, ya que las industrias no solamente no responden a la regulación, sino que se va a posicionar junto con Estados Unidos como los dos mayores contaminantes del planeta y con ritmos de consumo acelerados que imposibilitan y perjudican notoriamente un desarrollo sustentable. Muchas preguntas también nos quedan pendientes, desde qué pasaría si uno de los dos países logra imponerse definitivamente sobre el otro, y cómo afectaría también a los países que no tenemos una directa relación con ellos, como es el caso de América Latina, Asia y África. Pero sobre todo, cómo hay otros países que también, sin estar en esta disputa dicotómica, miran el conflicto desde muy de cerca, como pueden ser los casos de Rusia y de la India. Pero eso será tema para otro video. Bueno, gente, espero que les haya... Bueno, ese video lo coloco porque es el que me complementa con lo que veníamos nosotros hablando acerca de ese concepto de un país como China, ¿cierto? Y hacia dónde lo queremos llevar. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento, por favor. Vamos a empezar con nuestro taller número 1. Entonces, se los voy a compartir por acá. Me confirman si lo están viendo, por favor. Entonces, el taller número 1, ¿qué es? Entonces, van a resolver esos 3 punticos en un Word. Esto lo van a hacer de forma individual y me lo van a enviar siempre a ese correo. Está en lala0372@gmail.com. ¿Listo? Cualquier inquietud que tengan, por favor, levanten la mano. La idea es que lo envíen antes de las 12 del mediodía. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Desde qué horas, profe? Qué pena. De las 12. Profe, ¿que tocaría enviarte un resumen? Ah, no. No. Los 3 punticos que aparecen ahí, por favor. Profe, ¿es antes de las 2 o de las 12? De las 12. Antes de que termine la clase, por favor. O sea, para hacerlo ya. Ya, sí, señora. Profe, Dime, Laura. Profe, en el último punto fue la referencia sobre el tema social y cultural. Sí, o sea, dentro de su investigación, ustedes van a investigar acerca de todos los conceptos. Entonces, de pronto, ¿qué nos cuentas que te llame la atención, Laura?
del país es referente a China o a Colombia. Dime, Laura, es que no te escucho bien. Pero es referente a China o a Colombia, pues. A China. No, ahí estamos hablando solamente de China. A China, Laura. ¿Me escuchas, Laura? A China. Gracias, Todo profe. es de China.
Jonathan, qué pena contigo, una pregunta. Jonathan. Se fue. Yo sí creo.
Profe, no encontramos eso. Profe, ¿cómo se llama? ¿Qué de todo? No encontramos sobre La primera parte, o sea, buscamos algo parecido y nos aparecen temas completamente diferentes y no lo encontramos. O sea, sobre cómo se maneja el tema de información en China y de comunicación. Sí, señor. Déjame, no, eso es fácil. Espérame, miro. Profe, si quiere, yo le envío un PDF que tengo. Dale, sí, eso es encontrar tu información. Sí. Eso se me Ay, hace gracias, raro. Michael. Karen, hay un PDF que tiene demasiada información. Ahí al chat envié el PDF y ahí habla Gracias, como tal de gracias. todo lo de Chinsu y todo eso, de la estructura mediática ya. Listo, dale, compañero, muchas gracias. Gracias, Liz.
Profe, ¿se encuentra ahí? Sí, claro, sí, señor, cuénteme. Ya acabé, ya se lo envié. Listo, envíenlo por favor, listo. Las personas que ya terminaron lo envían por favor a ese correo electrónico. No se les ¿Será que olviden me dejar puede sus responder? datos y decir que hace parte de TICS, ¿listo? Y nos veríamos dentro de 8 días. Digo, dentro de 8 días, el día de Listo, mañana, perdón. listo, Por el profe. mismo link, por este Gracias. mismo link se conectan, por favor. Listo, profe, gracias, que tenga buen día. Hasta Bueno, luego. Juan Felipe, mañana hacemos la retroalimentación.
Bueno, chicos, entonces el día de mañana continuamos con el tema de globalización. Hacemos la retroalimentación de este taller, ¿listo? No se les olvide enviarlo al correo que aparece ahí. Tomen pantallazo de las preguntas antes de retirarse, ¿listo? Mañana nos vemos. Feliz día, feliz tarde para todos. Mañana nos vemos, juiciosos. Hasta luego. Igual, profe, buena tarde. Gracias, feliz tarde. Chao, profe, cállese la jeta. Profe, hasta luego. Igualmente, feliz tarde. Hasta luego, Laura. Hasta luego.